Nunca pensamos que cruzar el umbral de aquel edificio sellado durante 20 años se convertiría en la peor decisión de nuestras vidas. El arrepentimiento no llegó con la luz del día, sino en el instante exacto en que la puerta lateral cedió ante nuestro empuje. El aire dentro del vestíbulo sabía a metal oxidado y a décadas de polvo estancado. Nuestras linternas cortaban la oscuridad, revelando muebles cubiertos por sábanas que el tiempo había vuelto amarillentas. Cada paso que dábamos sobre el suelo de madera crujía con una intensidad antinatural, como si el edificio mismo estuviera conteniendo la respiración. El silencio no era vacío, era una presión constante contra nuestros oídos. Nos detuvimos en seco. En el centro del pasillo, sobre una capa gruesa de suciedad, vimos huellas frescas. No eran nuestras. El corazón comenzó a golpear contra mis costillas con una fuerza que me impedía pensar. Intentamos retroceder, pero la puerta por la que entramos parecía haberse encajado. La luz de la linterna temblaba sobre los archivos abandonados en la recepción. Buscamos respuestas entre los papeles esparcidos. Según los registros oficiales, el edificio fue clausurado hace 20 años tras un incidente que los informes describían con una sola palabra: anómalo. No había detalles técnicos, ni nombres de responsables. Solo una orden de sellado inmediato emitida a medianoche. Las páginas estaban amarillentas, con bordes quemados por la humedad. En el último documento, una nota escrita a mano advertía sobre la inestabilidad. Intenté pasar la página, pero el papel se deshizo entre mis dedos, dejando ver una mancha de tinta negra que ocultaba el párrafo final. Mi compañero señaló un sello rojo en la esquina del expediente. Un símbolo geométrico que no reconocimos. El silencio del edificio se volvió más pesado mientras leíamos. Los registros hablaban de una evacuación forzosa donde nadie pudo explicar qué ocurrió. El lugar no fue cerrado por un fallo estructural, sino por algo que los documentos borraban. El aire a nuestro alrededor se enfriaba drásticamente. Dejamos los archivos sobre el mostrador y sacamos los teléfonos. La señal era débil. Apenas una raya parpadeando en la pantalla. Buscamos el nombre del edificio en foros de exploración urbana y archivos digitales olvidados. Los resultados aparecieron lentamente. Encontramos un hilo de mensajes con más de una década de antigüedad. Un usuario escribía: "No se acerquen. El aire allí se siente como si te observaran desde las paredes". Otro comentario, fechado años después, decía: "Pasé por la acera de enfrente y tuve que correr. Sentí una vibración bajo mis pies que no venía del tráfico". Leímos cada palabra con atención. Las experiencias de otros coincidían en detalles específicos. La sensación de ser seguidos sin ver a nadie, el sonido de golpes secos que no tenían origen mecánico, y una náusea repentina al acercarse a la fachada. Mi compañero deslizó el dedo por la pantalla, deteniéndose en un post que describía exactamente el mismo sello rojo que vimos en el expediente. Cerramos las aplicaciones, pero las palabras seguían ahí, grabadas en nuestra memoria. El miedo dejó de ser una sospecha para convertirse en una certeza. Salimos del edificio y subimos al coche. El motor arrancó con un rugido que rompió la calma de la noche, pero al alejarnos, el silencio de la ciudad se volvió absoluto. Condujimos durante 20 minutos hasta llegar a las coordenadas. El edificio se alzaba frente a nosotros, una mole de hormigón que parecía absorber la luz de nuestros faros. Aparcamos a unos metros y bajamos. El aire aquí era distinto, gélido, cargado de una humedad que se pegaba a la piel. Caminamos por el perímetro. Las ventanas estaban cubiertas con planchas de metal oxidado, soldadas directamente al marco, bloqueando cualquier rastro de luz interior. No había grafitis, ni basura, ni rastro de vida humana. Al acercarnos a la fachada principal, la opresión visual se hizo insoportable. Mi compañero se detuvo y señaló hacia arriba. El silencio era tan denso que mis propios pasos sobre la grava sonaban como disparos. No había viento, solo el peso de aquel bloque. Bordeamos el muro lateral, buscando cualquier fisura en el blindaje de metal. Mis dedos recorrieron el concreto frío, buscando una unión que cediera. De repente,
La luz de mi linterna se detuvo en un punto donde el metal no estaba soldado. Era una puerta lateral, oculta por una sombra profunda. Estaba entornada, apenas unos centímetros, dejando ver una franja de oscuridad absoluta que parecía succionar la luz de nuestras lámparas. Mi compañero se acercó, apoyando el hombro contra la superficie. Empujó con fuerza. La madera, hinchada por la humedad de décadas, se resistió al principio, emitiendo un chirrido agudo que se prolongó hasta que el marco cedió. Nos quedamos petrificados frente a esa apertura. El aire que emanaba de allí dentro era denso, estancado, con una temperatura notablemente inferior. No hubo dudas, solo una inercia que nos empujaba hacia adelante. Levanté la linterna, iluminando el umbral. El haz de luz se perdió en el vacío. Yo lo seguí, sintiendo cómo mis pies abandonaban el pavimento. Al cruzar el umbral, la puerta detrás de nosotros se balanceó por sí sola, cerrándose. Al cruzar el umbral, el aire nos golpeó de frente. No era una simple brisa, sino una masa densa y pesada que se negaba a moverse. La primera bocanada me llenó los pulmones de un sabor metálico, agrio, como si estuviera tragando limaduras de hierro mezcladas con tierra seca. Tosí violentamente, intentando expulsar esa sensación de suciedad que se adhería a mi garganta. Mi compañero se detuvo a mi lado, llevándose la mano a la boca. El polvo, acumulado durante décadas, flotaba en el aire formando partículas visibles que bailaban en el haz de nuestras linternas. Cada vez que inhalábamos, el aire se sentía más espeso, casi sólido, obligándonos a respirar de forma superficial para evitar el sabor a metal oxidado. El silencio dentro del edificio no era vacío. Era una presión constante que zumbaba en nuestros oídos. Intenté dar un paso al frente, pero mis botas se hundieron en una capa de sedimento que crujió bajo el peso, liberando una nube de partículas que nos envolvió por completo. La visibilidad se redujo a menos de 2 metros. Nos quedamos quietos, escuchando cómo el polvo se asentaba lentamente, mientras el sabor a metal se intensificaba en nuestras lenguas. Levantamos las linternas, buscando un punto de referencia en la negrura que nos rodeaba. El haz de luz cortó el aire, revelando poco a poco lo que el tiempo había intentado ocultar. Ante nosotros, una serie de formas irregulares se alzaban desde el suelo. Eran muebles, apilados en el centro de la estancia, cubiertos por sábanas amarillentas que el polvo había teñido de un gris cenizo. La tela, rígida por la falta de movimiento y la humedad, se adhería a los contornos de las sillas y mesas como una segunda piel. Al mover nuestras luces, las sombras proyectadas sobre las paredes se estiraban y contraían, creando la ilusión de que aquellas figuras espectrales se retorcían en la penumbra. Cada vez que el haz de luz pasaba sobre una de las sábanas, el tejido parecía cobrar vida, revelando pliegues que recordaban a extremidades o rostros ocultos. Mi compañero movió su linterna hacia un rincón, y la luz iluminó un aparador alto, cuya sábana colgaba de un extremo, dejando al descubierto una madera oscura y agrietada. El silencio era absoluto, roto solo por el siseo eléctrico de nuestras lámparas. Nos movimos con cautela, evitando tocar los objetos, sintiendo que cualquier contacto podría romper el frágil equilibrio. La luz vacilaba, y en ese juego de luces y sombras, el edificio parecía respirar, esperando a que diéramos el siguiente paso hacia el corazón de la estructura. Di un paso más hacia el centro de la sala, sintiendo cómo el suelo de madera crujía bajo mis pies. El haz de mi linterna barrió el suelo, buscando cualquier señal de deterioro en las tablas. De repente, mis botas se detuvieron en seco. El movimiento fue tan brusco que mi compañero chocó contra mi espalda, soltando un jadeo ahogado. Apunté la luz directamente hacia el suelo, justo frente a nosotros. Sobre la capa uniforme de polvo grisáceo se dibujaba una marca clara. Eran huellas, no eran las nuestras. Nuestras pisadas estaban a varios metros atrás. Estas marcas eran distintas, profundas, definidas, con los bordes del polvo aún frescos. Me agaché lentamente,
manteniendo la linterna fija sobre el rastro. La forma del talón estaba hundida con precisión, desplazando el sedimento hacia los lados. Mi compañero se acercó. Su respiración se volvió errática mientras enfocaba su propia luz sobre el rastro. El silencio se volvió insoportable. Las marcas no terminaban donde estábamos, continuaban, alejándose de nuestra posición, perdiéndose en la oscuridad del pasillo principal. El rastro de pisadas se extendía ante nosotros como una invitación macabra. Las marcas se alejaban del vestíbulo y se dirigían directamente hacia el fondo del pasillo principal, donde la oscuridad era más densa y absoluta. Seguí el camino con el haz de mi linterna, viendo cómo las huellas se perdían en la penumbra, internándose en el corazón del edificio. Mi corazón comenzó a golpear contra mis costillas, con una fuerza que me obligaba a contener el aliento. Cada latido resonaba en mis oídos, un tambor de pánico que marcaba el ritmo de nuestra vacilación. Miré a mi compañero. Él apretaba los puños con tanta fuerza que sus nudillos se tornaban blancos. No intercambiamos palabras. El miedo nos mantenía unidos, pero la curiosidad nos empujaba hacia adelante. Dimos el primer paso, y el suelo de madera protestó con un gemido agudo que se propagó por todo el pasillo. Avanzamos con extrema lentitud, midiendo cada movimiento para no perder el rastro en la oscuridad. A medida que nos adentrábamos, el aire se volvía más pesado, cargado de una estática que nos erizaba la piel. Mis piernas se sentían pesadas, como si el propio edificio intentara retenernos. La luz apenas lograba perforar la negrura. El pasillo se estrechaba, obligándonos a caminar en fila india. El haz de luz de mi linterna rebotaba contra paredes desnudas, donde el papel tapiz se desprendía en tiras largas y secas. Mis oídos, agudizados por el silencio absoluto, registraban cada roce. De repente, el aire pareció vibrar. Un golpe seco, pesado y metálico, resonó desde las profundidades del edificio, justo frente a nosotros. El sonido no fue un crujido de madera, ni el desplome de escombros. Fue un impacto sólido, como si un mazo de hierro hubiera golpeado. Me detuve en seco, con el pie en el aire, incapaz de completar el paso. Mi compañero, detrás de mí, soltó un jadeo que se cortó. La linterna en mi mano comenzó a oscilar, proyectando sombras erráticas que danzaban sobre las paredes. El eco del golpe se extendió. Nos quedamos inmóviles, con los músculos tensos y la respiración contenida, esperando cualquier señal. El miedo nos paralizó. El edificio, que hasta hace un momento parecía un cadáver inerte, acababa de revelar que algo o alguien estaba esperando. El eco del primer golpe se disipó, dejando tras de sí un vacío acústico que nos obligaba a agudizar el oído. Contamos los segundos, esperando que el edificio volviera a su letargo habitual. Sin embargo, el silencio no duró. Un segundo impacto, idéntico al primero en intensidad y tono, sacudió el aire. No fue un crujido de vigas, ni el desprendimiento de escombros. Fue un golpe seco, preciso y deliberado. Mi compañero y yo intercambiamos una mirada rápida. El sonido se repitió una tercera vez, manteniendo una cadencia constante, como si alguien estuviera marcando un compás contra la estructura. La regularidad del ritmo eliminaba cualquier posibilidad de que fuera un simple efecto del desgaste. Era un mensaje, una señal. Observé la pared más cercana, buscando grietas, pero el concreto permanecía inerte. El sonido volvía a surgir, esta vez con una fuerza mayor. No había duda, el impacto era intencional. Alguien, o algo, estaba golpeando desde el otro lado, siguiendo un patrón. El aire en el pasillo se volvió irrespirable. La cadencia de los golpes desde el otro lado se detuvo de golpe, dejándonos en un vacío acústico absoluto. El silencio era tan pesado que el latido de mi propio corazón resonaba en mis sienes como un tambor. Mi compañero comenzó a hiperventilar. Sus ojos, inyectados en sangre por la falta de luz y el miedo, se clavaron en la pared de yeso. Sus dedos se cerraron en un puño blanco. De repente, dio un paso al frente, rompiendo la inmovilidad. Con un movimiento brusco y errático, lanzó un golpe seco contra la superficie de yeso.
El impacto fue sordo, levantando una nube de polvo gris. El sonido de su puño contra la pared fue un estallido en la quietud del edificio. Se quedó allí, con el brazo extendido, apoyado contra la superficie fría, esperando. Sus dedos temblaban visiblemente. No fue un acto de valentía, sino una descarga de nerviosismo puro. El yeso se resquebrajó bajo el impacto, soltando pequeñas partículas. Él no retiró la mano. Se quedó pegado a la pared, conteniendo la respiración, con la oreja presionada contra el material, buscando cualquier vibración. El eco del impacto de mi compañero se desvaneció, dejando el pasillo sumido en una quietud absoluta. Conté los segundos en mi mente. 1, 2, 3. El tiempo parecía dilatarse. Cada segundo pesaba como plomo. Mis ojos se fijaron en el punto exacto donde su puño había golpeado el yeso. Observé cómo las partículas de polvo suspendidas en el aire se asentaban lentamente. 4, 5, 6. La inmovilidad era total. Mi compañero no se movía. Mantenía la oreja pegada a la superficie, conteniendo el aliento. 7, 8, 9. La tensión en sus hombros era una línea recta, una cuerda a punto de romperse. 10. Justo cuando el silencio amenazaba con volverse permanente, ocurrió un golpe seco, idéntico en fuerza y cadencia al que mi compañero acababa de propinar. Surgió desde el otro lado de la pared. No fue un crujido estructural ni el ruido de tuberías, fue un impacto sólido, directo, ejecutado con una precisión mecánica que nos dejó paralizados. El sonido resonó en el concreto con una claridad aterradora. La respuesta no dejó espacio a dudas. Algo estaba ahí, justo detrás del yeso, esperando el momento exacto para devolver el desafío. Tras el golpe, el aire del pasillo cambió de forma instantánea. La atmósfera se volvió pesada, casi viscosa, como si el oxígeno hubiera sido succionado de la estancia. Mis pulmones se contrajeron, luchando por captar una bocanada de aire que se sentía viciada y estancada. Cada inhalación era un esfuerzo consciente, un jadeo corto que apenas lograba aliviar la opresión en mi pecho. El miedo dejó de ser una idea abstracta para convertirse en una reacción física incontrolable. Sentí cómo el vello de mis brazos se erizaba, una descarga eléctrica recorriendo mi piel, ante la certeza de una presencia invisible. Mi compañero retrocedió un paso, sus manos buscando apoyo en la pared, pero sus dedos resbalaron sobre la superficie. Sus ojos, desorbitados, escaneaban el vacío frente a nosotros, buscando una explicación que no existía. El sudor frío comenzó a brotar en su frente, goteando por su sien mientras su respiración se volvía un silbido agudo y entrecortado. La temperatura descendió bruscamente, obligándonos a encoger los hombros. El silencio se sentía como una presión física sobre nuestros tímpanos. El eco del golpe no se disipó en la habitación, sino que pareció deslizarse a través de las juntas de la estructura. Seguimos el rastro acústico, moviéndonos con pasos cautelosos sobre el suelo cubierto de polvo. La luz de nuestras linternas rebotaba en las paredes, revelando una dirección que ignoramos al entrar. Nos adentramos en un pasillo estrecho, un corredor que se hundía en la penumbra y que no figuraba en ninguno de los planos. A medida que avanzábamos, la arquitectura del lugar se transformó. Las paredes de yeso descascarado dieron paso a una superficie de concreto gris. Al extender la mano, mis dedos chocaron contra el material. Estaba inusualmente frío, una temperatura que desafiaba el calor estancado. El tacto era rugoso, casi metálico, como si el muro hubiera sido fundido con una aleación extraña. No había cables ni conductos. El pasillo se estrechaba con cada metro, obligándonos a caminar de lado, sintiendo la presión de los muros cerrándose. El pasillo se terminaba de manera abrupta. Ante nosotros, una pared de concreto sólido bloqueaba cualquier posibilidad de avance. No había puertas, ni conductos de ventilación, ni siquiera una grieta en la superficie grisácea. Era un muro ciego, una barrera absoluta. La luz de nuestras linternas se estrellaba contra el cemento, revelando una textura uniforme y gélida. Mis manos temblaban mientras me acercaba. El silencio en este punto era absoluto.
una ausencia total de sonido que hacía que el latido de mi propio corazón retumbara en mis oídos. Mi compañero se detuvo a mi lado, sus ojos fijos en la superficie inerte. Sin decir una palabra, levanté el puño. El contacto fue seco, un impacto sordo que vibró a través de mis nudillos. Esperamos. El tiempo pareció dilatarse. Nada sucedió. El aire seguía estancado, pesado. Volví a levantar la mano. Esta vez, golpeé con más fuerza, 2 veces seguidas. Nos quedamos inmóviles, con los músculos en tensión. La pared, inamovible y fría, parecía burlarse de nuestra presencia. El silencio tras mis golpes se volvió insoportable. Saqué la cámara de mi mochila, mis dedos chocaron varias veces con la cremallera antes de lograr abrirla. El visor digital se encendió, emitiendo una luz azulada que cortó la penumbra del pasillo. Ajusté el enfoque hacia la superficie gris del muro. Mi compañero se colocó a mi lado, sosteniendo su linterna con ambas manos para iluminar el punto exacto donde el concreto parecía más denso. Presioné el botón de grabación. El pequeño indicador rojo comenzó a parpadear, marcando el tiempo en la pantalla. Me aclaré la garganta, sintiendo la sequedad del aire en mi boca. Me acerqué al muro, dejando que el lente captara cada imperfección de la piedra fría. Con la voz entrecortada, pero forzando una firmeza que no sentía, hablé directamente hacia la superficie. ¿Hay alguien ahí?, pregunté. Mi voz rebotó contra las paredes estrechas, sonando extraña, casi ajena. No hubo respuesta inmediata. Mantuve la cámara firme, aunque mis brazos empezaban a temblar por el esfuerzo. Repetí la pregunta, esta vez con más volumen, desafiando el vacío que se escondía detrás del concreto. El lente capturó el polvo flotando en el haz de luz, pero nada más. Nos quedamos allí, con la cámara encendida, esperando cualquier señal de movimiento o sonido. El silencio se quebró. No fue un golpe aislado, sino un impacto seco, seguido de otro, y uno más. Un patrón rítmico, preciso, comenzó a resonar desde el interior del concreto. Mis ojos se abrieron de par en par, fijos en la superficie gris. El sonido no era el eco de mis golpes anteriores. Era una respuesta deliberada. Conté los impactos, 3 rápidos, una pausa, 2 lentos. Mi compañero retrocedió un paso, su linterna oscilando violentamente sobre la pared. La secuencia se repitió, esta vez con una intensidad mayor, haciendo que pequeñas partículas de polvo cayeran del techo. No era un fenómeno estructural, era una comunicación. Golpeé la pared con la palma abierta, intentando replicar el ritmo, pero el muro respondió con una serie de golpes mucho más compleja, una cadencia que parecía burlarse de mi intento. El concreto vibró bajo mis dedos. Cada impacto se sentía como un martillazo. El ritmo cambió de nuevo, volviéndose errático, agresivo, como si algo al otro lado estuviera golpeando con una urgencia desesperada. El redoble metálico contra la pared cesó de golpe. El silencio que siguió fue absoluto, un vacío que nos dejó sin aliento. Entonces, lo escuché. Un sonido sordo, como el arrastrar de algo pesado sobre el concreto, comenzó a emerger desde el pasillo detrás de nosotros. No era el eco de nuestros movimientos, era un roce lento, rítmico, que se desplazaba con una intención deliberada. Mi compañero se tensó. Sus dedos apretaron el mango de su linterna hasta que sus nudillos se tornaron blancos. Giramos sobre nuestros talones al unísono, apuntando los haces de luz hacia la oscuridad del pasillo. El haz de luz cortó el polvo en suspensión, revelando solo el suelo desnudo y las paredes descascaradas. No había nadie. Sin embargo, el sonido de los pasos arrastrados continuaba, cada vez más cerca, como si algo invisible estuviera avanzando. Mis oídos captaban la fricción contra el suelo, pero mis ojos solo encontraban la nada. El pánico comenzó a subir por mi garganta. El sonido de arrastre se detuvo justo a pocos metros de donde estábamos. Un escalofrío recorrió mi espalda. Algo estaba allí, esperando. El sonido de arrastre se transformó en un siseo metálico, una vibración que sentí directamente en mis dientes. Mi compañero soltó un jadeo ahogado,
Sus ojos desorbitados buscaban una salida que ya no parecía existir. La presión en el pasillo era asfixiante. El aire se sentía cargado de electricidad estática. Sin pensar, impulsado por un instinto de supervivencia que anuló toda lógica, levanté el puño. Golpeé la pared ciega con toda la fuerza que me quedaba. Un impacto seco que resonó como un disparo en el espacio confinado. El silencio que siguió duró apenas un latido. De repente, la pared respondió. No fueron golpes rítmicos esta vez. Fue un estruendo violento, un impacto masivo que hizo que el concreto se agrietara frente a nuestros ojos. El muro entero pareció convulsionar, como si algo del otro lado estuviera embistiendo con una desesperación inhumana. Trozos de yeso y polvo cayeron sobre nosotros. El pánico se apoderó de cada fibra de mi cuerpo. La pared, que hace un momento parecía sólida, ahora vibraba con una intensidad que amenazaba con derrumbar el techo. El estruendo de la pared fracturándose nos lanzó hacia atrás. Sin mirar atrás, dimos media vuelta y comenzamos a correr. El pasillo, que antes parecía interminable, se convirtió en una trampa de obstáculos. Tropecé con un amasijo de cables y escombros que bloqueaban el camino, cayendo de rodillas sobre el polvo. El dolor fue instantáneo, pero el miedo fue más rápido. Me levanté impulsado por la adrenalina, ignorando el ardor en mis palmas. Detrás de nosotros, el sonido de algo pesado golpeando el suelo se repetía con una cadencia frenética. No eran pasos humanos. Era un arrastre irregular, una fricción metálica que ganaba terreno con cada segundo. Mi compañero se adelantó, su linterna oscilando violentamente, proyectando sombras que parecían garras sobre las paredes. El aire se volvió irrespirable, cargado de un olor acre a humedad y descomposición. Cada vez que intentábamos acelerar, el eco de nuestra propia respiración se mezclaba con un siseo que venía justo detrás de nuestros talones. Sentí una ráfaga de aire frío rozar mi nuca, como si algo invisible estuviera estirando sus dedos para alcanzarnos. La puerta lateral apareció como una mancha de luz gris al final del pasillo. Nos lanzamos contra ella con el peso de todo nuestro cuerpo. La madera cedió con un chasquido seco y salimos despedidos hacia el asfalto. El aire de la noche, frío y cargado de humedad, golpeó nuestros rostros como una bofetada. Me desplomé sobre la calzada, mis pulmones ardían por el esfuerzo. A pocos metros, la luz de una farola parpadeaba, proyectando un círculo amarillento sobre el suelo. El silencio de la calle era absoluto, roto solo por el sonido de nuestros jadeos. Miré hacia atrás. La puerta lateral estaba allí, entreabierta, pero el interior del edificio se había sumido en una oscuridad impenetrable. No se oía nada, ningún arrastre, ningún golpe, ninguna presencia. Mi compañero se apoyó contra un poste de metal. Sus manos temblaban mientras intentaba recuperar el aliento. La luz de la calle nos envolvía, una barrera artificial contra la negrura que acabábamos de abandonar. El contraste era brutal. Aquí, bajo el alumbrado público, el mundo parecía normal, pero el latido en mis sienes no disminuía. Nos quedamos allí, inmóviles, observando la entrada del edificio. La realidad se sentía frágil. Aún bajo el parpadeo de la farola, saqué la cámara digital. Mis dedos, todavía entumecidos por el frío del edificio, luchaban con los botones de plástico. Conecté el dispositivo a un pequeño altavoz portátil que mi compañero llevaba en la mochila. El silencio de la calle se volvió opresivo mientras esperábamos a que el archivo cargara. La pantalla mostró la barra de progreso, una línea delgada que avanzaba lentamente. Presioné el botón de reproducción. Al principio, solo se escuchaba el siseo estático. Luego, los golpes. El sonido metálico resonaba con una nitidez que me hizo retroceder un paso. Eran secuencias cortas, separadas por pausas calculadas. Mi compañero se inclinó sobre la pantalla, sus ojos fijos en la onda de sonido que oscilaba en el visor. Empezamos a anotar los golpes en la pantalla del dispositivo. El patrón era geométrico, casi matemático. Al transcribir las pausas y los impactos, las letras comenzaron a tomar forma ante nosotros.
Era una comunicación deliberada. La secuencia se repetía en bucle, martilleando el aire de la noche. Cuando terminamos de descifrar, las palabras aparecieron claras: no deberían estar aquí. El mensaje se quedó suspendido en el aire. Una sentencia que transformó nuestro alivio en una certeza gélida. La cámara seguía grabando. El mensaje en la pantalla no era el final. Mis dedos, todavía rígidos, buscaron el botón de avance rápido para verificar si había más datos grabados. La barra de tiempo seguía avanzando, mostrando unos segundos adicionales de estática pura. Me detuve. Ajusté el volumen al máximo. El aire parecía haberse vuelto más denso, cargado de una electricidad estática que me erizaba la piel de los brazos. Presioné el play una vez más. El audio comenzó con los mismos golpes rítmicos, pero esta vez, justo cuando la secuencia terminaba, el sonido ambiente cambió. Un chasquido metálico, similar al de un cable pelado rozando una placa de acero, cortó la estática. Mi compañero se acercó tanto que su hombro presionó el mío. Entonces, el susurro emergió. No era una voz humana, sino una frecuencia distorsionada. Las palabras se articularon. Ahora saben. El audio se cortó abruptamente, dejando un silencio absoluto. Mi compañero dejó caer la cámara sobre el asfalto. El plástico golpeó el suelo, pero ninguno de los dos se movió. El horror se asentó en nuestras venas, una certeza paralizante. Pasaron 3 días antes de que pudiéramos volver a acercarnos al edificio. La luz del sol de la tarde golpeaba la fachada, revelando grietas y manchas de humedad que la oscuridad de la noche anterior había ocultado. Caminamos por el perímetro, con los ojos fijos en la base de la estructura. Mis manos buscaban instintivamente el relieve de los ladrillos, tratando de localizar el punto exacto donde habíamos cruzado el umbral. El lugar donde debía estar la puerta lateral era ahora un tramo de pared continua. Pasé mis palmas sobre la superficie. El concreto estaba frío, áspero y cubierto por una capa de musgo seco que parecía llevar décadas allí. No había rastro de marcos, ni bisagras, ni siquiera una fisura que sugiriera que alguna vez hubo un hueco en la mampostería. Mi compañero golpeó la superficie con el puño. El sonido fue sordo, sólido, el eco de una estructura que no albergaba nada detrás. La puerta había desaparecido, dejando tras de sí un muro impenetrable que desafiaba nuestra memoria. La realidad del edificio se había reconfigurado. La duda nos consumía. Buscamos los registros oficiales en la Oficina Municipal de Urbanismo. Conseguimos el contacto del estudio de arquitectos que diseñó la estructura original hace décadas. Nos citaron en una sala pequeña, iluminada por lámparas fluorescentes que parpadeaban sobre una mesa de dibujo. Extendimos los planos. El arquitecto jefe, un hombre de manos callosas, recorrió con el dedo índice el trazado de las plantas del edificio. Seguimos su dedo mientras señalaba cada habitación. Llegamos a la zona donde recordábamos haber estado, aquel corredor estrecho. «No hay nada aquí», dijo, señalando el espacio vacío entre 2 muros de carga. Según estos documentos, ese pasillo nunca existió. El espacio que describen es una zona muerta, un relleno de concreto sólido desde los cimientos hasta el techo. Habíamos caminado por un lugar que, bajo todas las leyes de la ingeniería, era físicamente imposible que estuviera allí. Salimos de la oficina con los planos bajo el brazo, pero el papel pesaba más que el metal. Nos sentamos en el capó del coche, frente a la mole de concreto que ahora parecía observarnos. Las piezas encajaban con una lógica perversa. Si el pasillo no existía en los planos, el edificio era un mecanismo de captura. Dejé de ver el edificio como una estructura de ladrillos y vigas. Empecé a verlo como un organismo que aguardaba. No nos perdimos en sus pasillos por azar. La puerta lateral no estaba entreabierta para nosotros. Estaba esperando. El aire estancado, el polvo, el silencio absoluto. Todo era un escenario montado para nuestra llegada. Cada paso que dimos, cada golpe contra sus paredes, no fue una exploración, sino un ritual de aceptación. La trampa se activó al entrar. El edificio esperaba a que alguien volviera a darle una razón para despertar. La comprensión llegó tarde.
Al golpear esa pared, no solo buscábamos respuestas, estábamos firmando un contrato. Cada impacto contra el concreto fue un llamado, una invitación directa que cruzó el umbral de lo físico. Aquella noche, al regresar a casa, el silencio no nos siguió, nos acompañó. Cerré la puerta principal, eché el cerrojo y me quedé inmóvil. El aire en mi propia sala se sentía denso, cargado con el mismo olor a metal oxidado que impregnaba aquel lugar clausurado. Mi compañero me miró. Sus ojos reflejaban la misma certeza aterradora. No habíamos escapado. Al golpear la pared, le dimos permiso a algo para salir de su encierro y seguirnos hasta nuestro refugio. Ahora, cada vez que la casa cruje por la noche, no es la madera dilatándose, es el sonido de algo que aprendió a moverse. A veces, cuando el silencio es absoluto, escucho un golpe rítmico, seco, proveniente de la pared de mi dormitorio. Lo que despertamos no se quedó allí. Ahora vive en las esquinas. La trampa apenas comenzó a cerrarse sobre nosotros.